Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Foro al Grano, hoy con el capítulo número 12 del foro, un espacio que nace para dar información básica al caficultor, pero bueno, también abarcamos agricultura en general. Hoy para el episodio de hoy nos va a acompañar vía una sesión virtual el profesor Manuel Solís, quien es profesor de entomología de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de hormigas. Hormigas como considerar a la hormiga como un bioindicador para evaluar la sanidad y salud de nuestros suelos cafetaleros. Profesor, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Mariano. Un gusto. El gusto es mío poder estar de nuevo participando de esta actividad del Foro al Grano y de poder compartir con la audiencia y, bueno, y traer alguna información, ¿verdad?, importante, de utilidad. Ya, Bueno, esta es la segunda vez que nos visita, ¿verdad? La primera vez estuvimos hablando un poco de coberturas, del sí, comportamiento. sí, señor. Ajá, correcto. Sí, fue bueno, en realidad estaba, bueno, acompañando, ¿verdad?, a Javier Vargas, que es estudiante terciario, ¿verdad?, de la Escuela de Agronomía, y bueno, que estaba realizando este trabajo en Finca La Isla sobre, ¿verdad?, para coberturas y la asociación de las diferentes coberturas suelo con la diversidad de insectos benéficos, principalmente enemigos naturales que puedan estar asociados a la broca del café y, bueno, también otras posibles plagas del cultivo. Claro. Y, profesor, cuéntenos qué tan extraño es en el ámbito productivo conversar sobre insectos que no sea como una plaga, sino como un controlador biológico. ¿Qué tan extraño es en la calle a oír de esto? Y bueno, eso quizás no sé si tenga, digamos, como el criterio suficiente para poder responder a eso, porque en realidad yo tengo, digamos, muy poco tiempo asociado al área de la agronomía. Y años anteriores, ¿verdad? Que, bueno, cuando inicié en el mundo del estudio de los insectos, pues mi campo de acción iba más hacia el área de la conservación, de estudios de diversidad, ¿verdad? Y de inventarios biológicos, manejo de colecciones y no, digamos, fueron 11 años, digamos, que no me relacioné tan directamente con el sector agrario. Ya posteriormente, cuando inicié estudios de posgrado, fue que empecé a involucrarme y, bueno, enfocarme más hacia la aplicación, ¿verdad?, de los conocimientos de entomología y otros campos relacionados a los insectos aplicados a la agronomía. Entonces, sí, realmente me he envuelto más en ese mundo de académico, científico, ¿verdad? Donde no es, ¿verdad?, extraño. Y sin embargo, ¿verdad? Sí, puedo decir que tal vez para muchas personas, principalmente productores, ¿verdad?, quizás no, ¿verdad?, su relación con la entomología, ¿verdad?, está más frecuente a ver los insectos como una plaga y tal vez desestimar, ¿verdad?, el lado, ¿verdad?, el otro lado de la cara, que es los insectos benéficos, ¿verdad?, que pueden ayudarnos a controlar, a manejar insectos plaga. Y pues surge, y dentro de estos grupos hay muchos grupos de insectos que pueden estar en ambos lados, ¿verdad? Ujú. Pueden haber algunos que
tiene algunas especies que son plagas, pero otros que más bien son benéficos. ¿Verdad? Correcto. Un caso de esos, de hecho, son las hormigas. Correcto. Bueno, hemos conversado en la finca y fuera de la finca respecto a de qué manera se puede comenzar a tener criterio un poco más objetivo sobre la sanidad del suelo o sobre las dinámicas del ecosistema productivo del café, ¿verdad? Porque el café lo permite. Ujú. Y habíamos conversado alguna vez de lo del tema de las hormigas, ¿verdad? Que las hormigas en los cafetales a veces se convierten en un problema, a veces pasan desapercibidas. Pero también a la vez conversamos de que la riqueza de biodiversidad que tienen las hormigas en los países tropicales es enorme. Entonces, no está, no, y no somos los primeros que hemos conversado sobre esto, ¿verdad? Han habido pues ya estudios en Colombia, el mismo CATIE, que han conversado un poco Claro. indirectamente del tema de las hormigas. Entonces, entonces, la hormiga que tiene que otros insectos no tienen? Bueno, este, ok, bueno, las hormigas son un grupo de organismos, es un grupo funcional. ¿Qué significa esto? Que la acción que tienen las hormigas en el ecosistema eh, envuelve, ¿verdad? O afecta directamente y ejerce presión sobre otros grupos de organismos, ¿verdad? Que van, si lo vemos, por ejemplo, en una figura de una pirámide invertida, ¿verdad? Las hormigas estarían haciendo en la parte de arriba, ¿verdad? Más amplia, y los otros organismos irían hacia abajo, Entiendo. ¿verdad? Sí, sería contrario, ¿verdad? Invertida, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las hormigas, es un grupo muy diverso, eh, muchísimas especies. En Costa Rica hay poco más de 1000 especies de hormigas conocidas. Es un grupo muy bien conocido, además, su taxonomía es clara. eh, Se conoce, o casi todas las especies estén posiblemente descritas, ¿verdad? Es muy normal que también, ¿verdad? A partir de un estudio, en un sitio tal vez donde nunca se ha realizado un muestreo, un inventario de hormigas, puedan aparecer cosas interesantes, ¿verdad? Incluso especies nuevas. Pero ya las probabilidades, digamos, de encontrar una especie nueva en el grupo de las hormigas ya es un poco más difícil, ¿verdad? Porque está muy bien conocido, está muy bien estudiado. Para Costa Rica tenemos un conocimiento muy amplio de las hormigas, de las especies, de su distribución geográfica en el país y en la región neotropical. Y existen herramientas para poder hacer identificación de hormigas, ¿verdad? Con un poquito más de facilidad que tal vez existen para otros grupos de insectos que no han sido tan estudiados. Pero, ¿verdad? Esas son características, cualidades de conocimiento. Pero ya desde la función ecológica, y las hormigas, como te digo, ejercen una presión hacia otros organismos porque la gran mayoría de las hormigas son depredadores, ¿verdad? Entonces actúan como entes que regulan las poblaciones de otros organismos, otros insectos, otros invertebrados y plantas también, ¿verdad? Pues están muy asociados con las plantas y la función de las hormigas, pues, ¿verdad? Va a estar en una relación muy directa con ciertas especies de plantas o bien el suelo, ¿verdad? La mayor diversidad de hormigas se encuentran en el suelo, en medio entre la hojarasca y el suelo, ¿verdad? La parte superficial del suelo. Y entonces ellas también tienen una función muy importante en la distribución de los nutrientes en el suelo, dispersión de semillas. El caso, por ejemplo, bueno, poniendo el caso más extremo, que es la hormiga zompopa, ¿verdad? Que crea estos grandes nidos subterráneos. Esto le da al suelo ciertas características y propiedades como aireación, drenaje, ¿verdad? Una mayor facilidad para la distribución de los nutrientes en el suelo. Entonces, las hormigas modifican constantemente
estos microecosistemas, ¿verdad? Y le permite, ¿verdad?, a otros organismos poder desarrollarse o bien, ¿verdad?, mantener un equilibrio entre sus poblaciones. Sí, en Colombia hemos revisado sí, alguna literatura, bueno, que inclusive hablan de control de broca, que es una plaga pues muy extendida en Colombia por la zona de vida que donde tiene el café, ¿verdad? Pero no tanto como no lo estamos viendo tanto como control de plagas, sino más que todo como un indicador de salud del suelo. Sí, Ahora, sí. eh, cuando los sistemas productivos en general, lo que hacen es como en cierta parte modificar la biodiversidad del entorno. Eh, pero también esa biodiversidad inducida o intervenida por el ser humano más bien puede ser también, más bien colaborando para que ciertas especies estratégicas pues se encuentren más que otras. En el caso de la hormiga también se podría manejar de esa manera. Sí, sí, la presencia, el estudio de la diversidad, ¿verdad? La composición de la fauna de hormigas, me puede indicar, ¿verdad?, que tan, por ejemplo, alterado o conservado pueda estar un sitio, ¿verdad? Porque entre las hormigas vamos a tener especies que son altamente dominantes, ¿verdad? Que se ajustan, ¿verdad? O se adaptan a cualquier condición de hábitat o que incluso prefieren los hábitats muy alterados, están muy asociados con el ser humano, ¿verdad? Con las infraestructuras que construimos y los ecosistemas que generamos. Y otras hormigas, al contrario, van a ser muy sensibles a los cambios del ecosistema, ¿verdad? O del ambiente. Entonces, una situación, ¿verdad? Un cambio, una remoción de suelo, o por ejemplo, incluso hasta una poda Mm, en un sector, ¿verdad? En X lugar, ¿verdad? Donde tal vez antes no se habían dejado crecer, ¿verdad? O desarrollar un hábitat, ¿verdad? Y las hormigas van a venir repoblando, ¿verdad? Y van a venir haciendo sucesión mm, de especies. Pues conforme, digamos, un hábitat se puede ir recuperando, la fauna, la composición de la fauna de las hormigas va a venir cambiando, ¿verdad? Posiblemente una tendencia a una coexistencia de mayor cantidad de especies hasta llegar a estabilizarse y con una alteración, ¿verdad? Esa composición de hormigas podría caer mm, y la composición, ¿verdad? No solo es sobre la cantidad de especies que pueden existir, sino también la cantidad de especies y la biomasa que cada especie representa en ese lugar. Entonces, las especies que son muy dominantes, que son muy adaptadas a condiciones alteradas, pues van a tener poblaciones muy grandes, mm, ¿verdad? Entonces, los nidos pueden ser que sean nidos muy grandes, ¿verdad? Las colonias sean de muchos organismos, de muchos individuos, y pues, ¿verdad? Esto va a ser proporcional a la biomasa, o sea, cuánto representa esa especie en ese lugar en específico. mm, Las especies más sensibles tienden a ser más bien especies que hacen colonias pequeñitas y que pueden estar asociados a situaciones muy particulares. Entonces, una breve intervención, ¿verdad? O cambio de las condiciones adecuadas, ¿verdad? Microambientales o incluso vegetales, ¿verdad? Porque muchas están asociados también a ciertos grupos de plantas muy específicos, ¿verdad? Muchas hormigas mm, que anidan en plantas y están asociadas a ciertos grupos de plantas en específico, mm, ¿verdad? Esto podría traer eh, ¿verdad? Ese cambio, ¿verdad? mm, Y que esa especie tal vez ya no esté en ese lugar, ¿verdad? Desaparezca y eso lo podríamos determinar, ¿verdad? Sobre todo cuando ya hacemos eh, ¿verdad? Un inventario, no, este,
bueno, ya cuando logramos establecer estudios a largo plazo en un mismo sitio, ¿verdad? Podemos ir viendo con muchísimo más claridad toda esa fluctuación, ¿verdad? De la composición faunística de las hormigas. Ok, entonces la sensibilidad de la hormiga como especie, entonces también puede ser una característica clave para determinar pues lo que queremos evaluar, ¿cierto? Ahora que hablábamos de biodiversidad inducida, o sea, el hecho de yo introducir plantas estratégicas para aumentar cierta cantidad de insectos o de animales, lo digo por en el tema de aves, pues se parece mucho, los bioindicadores, uno trata de sembrar ciertos tipos de árboles, en insectos lo veíamos con plantas nectaríferas, de qué manera podíamos aumentar o inducir esa cantidad no solo bueno, insectos en general, ¿verdad? Mariposas por un lado, arañas por otro, abejones por otro, y eso va creando esa biodiversidad. Pero en el tema de hormigas, me imagino que, bueno, ese tipo de ambientes que ya conocemos, de sombrío, alta hojarasca, ¿verdad? Coberturas, ¿qué tan difícil también se vería el hecho de trasladar colonias para tratar de inducir eso? ¿O es muy difícil eso? Sí, bueno, creo que hay algunos casos muy particulares, tal vez, donde sí se ha logrado como ese grado de manejo, ¿verdad? Ujú. De introducir, tal vez, o llevar hormigas lugares, ¿verdad? Específicamente trasladarlas a un lugar para ejercer algún tipo de manejo, de control. Ujú. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Lo que más, ¿verdad? Tal vez sería lo más adecuado, tal Ujú. vez, sería más bien entender cuál es la asociación de esa, primero, ¿verdad? O si queríamos llegar a tal vez a algo así, primero tenemos que entender muy bien cuál es la asociación que esa hormiga tiene, ¿verdad? Para que se establezca. ¿Verdad? Ok. Entonces ahí habría como que dar, ¿verdad? Ciertas características o recrear las condiciones favorables para que si usted pues, logra tomar una colonia Ujú. y llevarla a un lugar donde no está y sabe que esa hormiga pues brinda un servicio útil, por ejemplo, en el control de broca, pues hay que entender dónde es que estaba esa hormiga, Muy ¿verdad? bien. ¿Qué asociaciones tenía, las condiciones de vegetación, ¿verdad? Exposición al sol, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Posiblemente tener que entender cómo es su actividad o su dinámica diaria, por ejemplo, de forrajeo, ¿verdad? Si salen a ciertas horas, ¿verdad? Si pueden salir en cualquier hora o si solo salen cuando las condiciones de temperatura están en cierto, ¿verdad? En cierto rango. Ujú. Y porque ellos sí, digamos, son muy sensibles en ese sentido, o bien, pueden llegar a ser tan especializadas en escoger ciertos momentos del día para salir a buscar alimentos y no exponerse a ¿verdad? A depredación, ¿verdad? O evitar la competencia con otras especies o incluso dentro de la misma especie con colonias cercanas y puedan darse ese tipo de dinámicas, ¿verdad? Que una misma población, ¿verdad? Las colonias puedan tener diferentes momentos de actividad para evitar la competición entre ellas. Entiendo, claro. Sin embargo, no veo tampoco, digamos, como descabellada la idea de que entendiendo esto, ¿verdad? Uno pueda, pues, si digamos, en un sector donde tal vez no se ha encontrado X especie, pero que está cercana, Ajá. poder trasladarla hacia ahí, ¿verdad? Ujú. Y sería muy interesante como un objetivo de estudio, ¿verdad? Poder ver, ok, si yo tomo esta colonia y la llevo allá, realmente va a lograr establecerse, morirá, ¿verdad? ¿Qué tanto éxito puede tener? Ujú. Y ¿verdad? Y poder ir entendiendo esas condiciones, ¿verdad? Un poco lo que queremos ver incluso con este estudio de Javier es eso, ¿verdad? Saber cuál es la composición de vegetación Ujú. ¿verdad? Que acompaña el café, eh,
puede resultar en la mejor combinación, ¿verdad? De plantas para tener o sostener una comunidad de enemigos naturales más eficiente, ¿verdad? O que nos, ¿verdad? Logre producir un mayor control de insectos plagas en el cultivo. Ahora, en el caso de alguna finca, en este caso, bueno, la Hilda, pero en alguna finca o sea, ¿cuál sería el proceso lógico para comenzar o la metodología que se utilizaría para comenzar así de cero, ¿verdad? El tema de hormigas. ¿Qué es lo que, qué es lo que más o menos pretendemos en la Hilda? Bueno, en lo bueno, como vamos avanzando en la isla, pues de hecho, bueno, la idea es iniciar con hormigas son popas. Voy a nada más aquí Sí, claro. proyectar la presentación aquí esto, ¿no? Bueno, son solo unas imágenes que tenía aquí para apoyarme un poquito en algunas cosas que ya expliqué. Claro. ¿Verdad? Entonces, como les recapitulando, ¿verdad? Son más de 1000 especies, ¿verdad? En Costa Rica, ya este es un dato ya es un poquito viejo, ¿verdad? Después de ese dato, pues el conocimiento de las hormigas aumentó bastante. Y bueno, tiene su comportamiento social, que es algo también importante de entender, ¿verdad? Es que todas las hormigas presentan de un cierto, bueno, variando en un menor a mayor grado el comportamiento social, ¿verdad? Que es ese comportamiento de vivir en colonias, ¿verdad? Construir nidos y, ¿verdad? Sobre todo aquellas que existe, ¿verdad? Una división de castas una división de labores bien clara, ¿verdad? Con diferentes castas, donde tenemos la casta obrera, ¿verdad? La reproductiva, obreras, ¿verdad? Y de diferente índole. Acá en esta imagen vemos el caso de la Atta cephalotes, que es la hormiga sonpopa, y vemos, ¿verdad? Las diferentes castas reproductivas, una reina y los machos, y dos ejemplares de todas las dos principales castas, que es la obrera menor y la obrera mayor, que es la que comúnmente conocemos como soldado. ¿Verdad? Dentro de las obreras menores hay otra gama de castas, ¿verdad? Que incluso pueden llegar a ser hasta 11 castas diferentes, dependiendo de las labores que esas hormigas realicen dentro de la colonia. Y entonces, lo que nosotros vamos a iniciar, ¿verdad? Es con esto, es detectar nidos son popas, ¿verdad? En la finca La Hilda. Y si bien no detectamos el nido, pero sí los caminos, ¿verdad? Los trillos de las popas para eventualmente, bueno, pues, para poner de ejemplo, el caso de un trillo de hormigas, ¿verdad? Poder registrar dónde está localizado ese nido. ¿Verdad? Poder hacer un mapeo de los diferentes nidos en toda la finca y puedes ver también, por ejemplo, en una sesión de muestreo o búsqueda de nidos, cuántas de esas colonias, ¿verdad? Estuvieron defoliando café, ¿verdad? O si encontramos, si detectamos un caso de defoliación son popas en café, pues ir a intentar ver de cuál colonia viene. Y poder ir levantando información, ¿verdad? Para poder empezar a hacer asociaciones, ¿verdad? De en qué condiciones, ¿verdad? Se están dando los nidos, ¿verdad? Como qué lugares se están prefiriendo para levantar el nido, ¿verdad? Dónde ha sido más exitosa esa colonia. Y igual deben poder determinar como más claramente el papel de las popas realmente como insectos plaga, ¿verdad? Si es que realmente lo son, ¿verdad? Porque se discute mucho ¿verdad? El impacto real, ¿verdad? De repente en café, ¿verdad? Se dan situaciones donde en algún momento tal vez una colonia empieza a cortar
a defoliar, ¿verdad? Algunas plantas y tal vez algunas plantas se vean afectadas, ¿verdad? Que pueda comprometer tal vez su producción, pero en realidad, digamos, al nivel, ¿verdad? General, ¿verdad? O a mayor escala, no están significando realmente daño económico. un problema, ¿cierto? ¿Verdad? Sin embargo, bueno, las opopas tienen además otra situación, ¿verdad? Que son plagas caseras, ¿verdad? Pueden poner en riesgo los cimientos de construcciones humanas, ¿verdad? Y por ese lado también se les consideran plagas caseras, bueno, además de otras hormigas que sí habitan dentro de las casas y pueden llegar a ser molestas, pero los nidos de los zompoperos sí tienen ese otro efecto, ¿verdad? Que si una colonia se establece cercano a una estructura y llega a ser una colonia muy grande, podría comprometer el cimiento, ¿verdad? De una construcción. Entonces ahí, digamos, tendría que, pues, ¿verdad? Tomarse una acción, ¿verdad? Para evitar ese tipo de situaciones. Pero volviendo hacia el cultivo, o sea, no, ¿verdad? Las umpopas son como plagas ocasionales, ¿verdad? Realmente están ahí, pero muy ocasionalmente tal vez es que lleguen a ejercer daños, ¿verdad? Que incluso yo creo que, digamos, no son realmente cuantificables, ¿verdad? Pero ya al ver una planta defoliada por hormigas, pues ya normalmente pues el caficultor pues toma acciones sobre la hormiga y pues, ¿verdad? Lo que buscan es poder eliminar la colonia. Esto, digamos, no quiere decir que pues que haya tenido que hacerse, tiene que hacerse o que o no quiero decir, digamos, que no se haga, sino que, ¿verdad? Es como, pues, tener más claro realmente si la hormiga está siendo realmente un problema o no. Y pues si está siendo un problema, entonces ahí sí, pues, tomar cartas en el asunto. Normalmente bueno, las plantas responden diferentes, sistemas de cultivo, ¿verdad? O a sistemas naturales. Entonces, sistemas naturales es muy difícil que una planta, por más que sufra una depoblación por parte de las hormigas, muera. Y más bien posterior a su recuperación, ¿verdad? Ese proceso de compensación por la tolerancia de la planta a la depoblación de las hormigas, nuevamente pues fortalece la planta, ¿verdad? Y pues la prepara mejor incluso para afrontar otras plagas tal vez más severas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sabemos que en frutales, por ejemplo, sí tienden a ser una situación un poco más problemática, ¿verdad? Porque les encantan los cítricos, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces, un cítrico, sí, digamos, los tienden a defoliar bastante. Entonces, sí, ¿verdad? Si tal vez ya hay eh, ¿verdad? Tal vez está cercano a la fase de producción, pues tal vez sí se pueda haber comprometido, ¿verdad? La producción de los cítricos. Total. Pero bueno, sí, en café existe esa polémica aún, ¿verdad? O sea, ¿qué tan plagas son realmente las umpopas en los cafetales, perdón? Sí, correcto. Entonces, bueno, lo que queremos es eso, es empezar a identificar, ¿verdad? Primero aprender a reconocer las umpopas. Las umpopas como esta son dos especies en el género Atta, que es Atta cephalotes y Atta colombica, muy similares. Se logran diferenciar por algunas particularidades en los soldados y las obreras menores, por ejemplo, principalmente en los soldados, cefalotes tiene un tufo de pelos acá como apetezados, ¿verdad? Que es decir, que están como muy condensados y son como doraditos. Y en Colómbica, pues existe como un parchecito liso ahí brillante que la distingue. Pero, digamos, son dos especies que pueden ser simpátricas, ¿verdad? Es decir, que pueden habitar en el mismo lugar, pueden coexistir, convivir en el mismo lugar, tienen las mismas características, digamos, reproductivas, muy similares, los nidos pueden llegar a ser igual de grandes,
Otra característica que uno puede diferenciar los nidos, por ejemplo, es que en Atta cefalotes el basurero de la colonia está interno en el nido. Ajá. Y en Atta colómbica es externo. Entonces, si uno logra detectar como un sitio donde las hormigas van a botar cosas, ya, digamos, sabe que puede tratarse de Atta colómbica y no de Atta cefalotes. Estas son las dos únicas especies de Atta en el país. Y después tenemos otro género, que es el género Acromyrmex. Entonces, por ejemplo, esto es una reina de Acromyrmex. No sé si se ve ahí el cursor, ¿sí? Sí. Donde estoy señalando. Sí, señor. Sí, ok. Entonces, este, por ejemplo, es una reina de Acromyrmex. Esto es un grupo de machos de Acromyrmex. Y proporcionalmente, pues son muy pequeñas en comparación a esto, ¿verdad? A una reina de Atta, que son sumamente grandes. Y Acromyrmex, al igual, son hormigas igual de portadoras, son muy similares las obreras en morfología a Atta, pero ¿verdad? Con algunas características diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la superficie acá de esta sección del abdomen, que se le llama gaster, ¿verdad? En Atta es liso y brillante, en Acromyrmex es rugoso, ¿verdad? Bueno, esto es un Acromyrmex acá, no se llega a notar. Pero, podemos ver diferencias, por ejemplo, en la selección de estructuras. Atta, por ejemplo, acarrea más hojas, principalmente, y en Acromyrmex podemos verlas que también tienen tal vez una preferencia hacia las flores. Cierto, ahora, bueno, esto sería como para iniciar, digamos, con un grupo fácil de reconocer, fácil de identificar en el campo, ¿verdad? Pero ya, digamos, cuando vayamos escalando hacia ampliar ese inventario de hormigas que iríamos construyendo, sí hay que empezar, ¿verdad?, a aplicar otras técnicas. La más fácil es la colecta directa. Usted vio la hormiga, la tomó y la colocó en un casquito, ¿verdad? No todos los datos, ¿verdad? Alguna asociación, si encontró, ven que bueno, las hormigas pueden presentar diferentes asociaciones, aquí como depredadoras, ¿verdad? Pueden visitar flores para obtención de néctar, o glándulas nectaríferas acá, ¿verdad? En esta inga, ¿verdad? Acá en una orquídea, el sitio de anidación. Esto, digamos, por ejemplo, es otro tipo de zoopopa, digamos, como para ponerlo en un grupo. Las zoopopas pertenecen al grupo de las hormigas que cultivan hongos, ¿verdad? Todos esos pedacitos de hojas, ¿verdad? Todo ese material vegetal que las hormigas cortan no lo utilizan para su alimentación, sino para cultivar un hongo, que es la base de su alimentación. Y hay otras especies, otros géneros de estas hormigas que son muy pequeñitas, y las colonias son muy pequeñas, incluso el mismo hongo se convierte en el nido, ¿verdad? Y no hacen nidos en el suelo, ¿verdad? Pueden ser entre hojas, ¿verdad? Acá en una pequeña cavidad en un suelo, ¿verdad? Entre musgos. Y otras hormigas, por ejemplo, estas de las acacias, ¿verdad? Entonces, esas asociaciones también con plantas, si las vemos, ¿verdad? Visitando glándulas nectaríferas, o otras plantas con otro tipo de estructura que les sirvan de alimento, pues todos esos datos son interesantes, ¿verdad? Son importantes de irlos recopilando, ¿verdad? Para su conocimiento. Ahora, quiero mostrarles que es la técnica, digamos, más, que es la que utilizamos para poder estudiar las hormigas del suelo. Nada más necesito un segundito para abrir otro documento por acá. Para mostrarles una imagen, ¿verdad? Digamos, lo que uno más acostumbra es, por ejemplo, ¿verdad? La red para colectar insectos, ¿verdad? Como el método más eficiente para muchos insectos, pero no es así para hormigas, ¿verdad? Las hormigas tenemos que
que buscarlas en otros ambientes, ¿verdad? No, digamos, sobre la vegetación sí, pero no van a volar. Sin embargo, bueno, una técnica que sí es funcional, ¿verdad? Con la red es lo que llamamos la red de barrido, ¿verdad? Que es el empleo de la red entomológica, ¿verdad? Sobre la vegetación, haciendo un tipo de barrido, ¿verdad? Pues, para colectar. En este caso, pues no estoy haciendo una red de barrido, pero esa es la red. Ajá. Esta es otra metodología, ¿verdad? Bueno, si haciendo una red, ¿verdad? Pues uno hace una colecta más selectiva y quiere como capturar ciertas cosas, puede usar este tipo de dispositivos para seleccionar lo que quiere recolectar y pronto. Esto es una pantalla, ¿verdad? Esta, digamos, sí puede ser muy efectiva para la colecta de hormigas, que bueno, uno lo que hace es andar buscando, ¿verdad? Vegetación o ciertas condiciones o composiciones de vegetación que pueden ser interesantes o, digamos, si sabe que a esa vegetación puede estar asociado alguna especie de hormiga, pues se hace ese golpeteo acá sobre la vegetación y en la manta van a caer las hormigas y como un dispositivo, como el que vimos anteriormente, se pueden capturar. ¿Verdad? Bueno, aquí de hecho está Javier en Finca La Isla, está haciendo la red de barrio, bueno, y viene regresando de hacerlo. Se pueden hacer búsquedas directas sobre la vegetación, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Como le dije, asociados a estas estructuras de la planta, pudiendo hacer este tipo de asociaciones. Esto es una trampa de foso, que es una trampa de caída. Bueno, en este caso está con un cebo para escapar. Sí, ahora sí. Sí. Sí, se me cae, he estado la red un poquillo inestable a veces. Profesor, Ok, me dice que ajá. estoy como... Ajá. En muestreos, la frecuencia de muestreos en un periodo de un año, ¿cuánto se recomendaría hacer pues este tipo Eh, de... sí, bueno, eso puede ser muy variable, ¿verdad? Va a depender más de, pues, la disponibilidad de tiempo, con cuánta gente cuento, ¿verdad? Pero, pues, lo ideal es poder tener en un año, por ejemplo, pues, una representación del año en sus diferentes etapas, ¿verdad? O épocas, ¿verdad? Climáticas. ¿Verdad? Por ejemplo, la isla presenta una característica muy interesante que es la gradiente altitudinal, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? Que va desde los 1200 más o menos hasta los 1800, ¿verdad? Entonces ese gradiente altitudinal sería muy interesante, ¿verdad? Poderla considerar, ¿verdad? Ok. En ese trabajo, ¿verdad? En ese muestreo, ¿verdad? Un año, bueno, da para tener una idea, ¿verdad? De la fauna, pero sería, ¿verdad? Digamos, pues muy Muy bien. interesante poder tener más de un año en un sitio así, ¿verdad? Bueno, la metodología que les quería mostrar, creo que no estoy pudiendo compartir la pantalla. Eh, Eso ahí. Ya solo para mostrar esa imagen, para poder ilustrarles esa metodología. Que es la metodología que se usa más frecuentemente, que se puede complementar con esas trampas de foso que vimos anterior, que estábamos viendo, ¿verdad? Que son trampas de caída, ¿verdad? Ahí la hormiguita va caminando y cae en el tarrito acá, ¿verdad? ya. Y es una tecnología que normalmente se combina
con un muestreo de la hojarasca. Bueno, es otro método que puede funcionar bastante bien, son plantos amarillos en el suelo, ¿verdad? Que uno los puede colocar asociados a diferentes composiciones de vegetación y le va a traer hormigas y otros insectos interesantes. Pero bueno, el principal es este de acá. Acá, ¿verdad? Lo que se hace es, por ejemplo, hay una metodología que ya está estandarizada, en el cual se pueden establecer, por ejemplo, un transecto, ¿verdad? O diferentes transectos ¿verdad? De 1 kilómetro, y en 100 metros, ¿verdad? Que se pueden extender puntos de muestreo cada 10 metros. Esto se puede repetir, digamos, en diferentes puntos, ¿verdad? Intentando abarcar, como por ejemplo decía, esa gradiente altitudinal. En cada uno del punto de muestreo se toma una muestra de 1 metro cuadrado de hojarasca. Acá se pasa en un cernidor, ¿verdad? Como un tipo de zaranda con bolsas. El material va a caer, todo el mantillo en el fondo, y eso se va a pasar a este tipo de bolsas. Estas son, bueno, están las bolsas Winkler, están los embudos Berlés. Esta es una modificación que hizo este colega que está acá, que se llama Carlos Víquez, que es una variación entre un embudo Berlés y una bolsa Winkler. Sí. Digamos, tiene las características de ambos. Y posteriormente, bueno, esto se le coloca al mantillo, ¿verdad? Acá se puede ver donde está acumulado sobre un sedazo. Acá hay un bombillo, ese bombillo pues es una fuente de calor. Conforme el material se va secando y aumentando la temperatura, los artrópodos que están acá, que son artrópodos de suelo, van a ir buscando escapar de ese calor y caer en un recipiente, ¿verdad? Donde van a ser capturados y preservados inmediatamente en alcohol. Ahí ya después, ¿verdad? Lo que continúa es el proceso de separación. Bueno, estas son las bolsas Winkler, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Ahí tomando el metro cuadrado de mantillo, ¿verdad? Sobre el cernidor, metiéndolo al cernidor. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Digamos, para el muestreo de hormigas del suelo. Entonces, usted hace hormigas del suelo, lo combina con colectas manuales, ¿verdad? De observación directa sobre la vegetación, y también, ¿verdad? Puede combinar otras técnicas como las trampas de caída. Básicamente se puede hacer como todo un empleo de técnicas, ¿verdad? Y un protocolo de muestreo, ¿verdad? Para poder realizar ese inventario, ¿verdad? De estos peculiares insectos. Perfecto. Perfecto, profesor. Bueno, y muchas gracias por toda la información, profesor. Más bien quedamos como súper ansiosos más bien de ver los resultados que vamos a comenzar a obtener de nuestros cafetales. Una última pregunta. Estos resultados, conociendo así las zonas de vida de Costa Rica, pues serían representativas para el resto de zonas de producción de café. Ya, bueno, como usted lo mencionó anteriormente, ya se han realizado anteriormente, ¿verdad? Estudios bastante completos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Poco exhaustivos con respecto a la fauna de hormigas en cafetales en Costa Rica. Y digamos, tengo en mente ahorita, por ejemplo, un estudio que se ha hecho en Pérez de León hace unos años atrás, y otros trabajos de tesis, ¿verdad? Donde pues tal vez bueno, se pudieron obtener datos sobre faunas de hormigas. Y igualmente, por ejemplo, en Chiapas, México, ¿verdad? Se ha trabajado muy fuertemente y se tiene un muy buen conocimiento de la fauna de hormigas en cafetales, diferentes pisos altitudinales y bajo diversos tipos de manejo. Entonces, el obtener este tipo de información de un sitio como la isla, con las características que presenta el lugar, la finca, ¿verdad? Sin duda sería un punto de referencia muy interesante, ¿verdad? Y lo bonito es que pues tenemos datos, ¿verdad? Publicaciones con las cuales podemos comparar y podemos ver, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Qué diferencias o qué similitudes pueden presentar un lugar como la isla a otros lugares donde ya se han realizado estudios anteriormente. Como le digo, yo considero las características de la finca La Isla como un modelo, ¿verdad? Es una finca, digamos, que en ese sentido, pues es un modelo por los sistemas de manejo, ¿verdad?
que se dan y la característica de ese rango altitudinal, ¿verdad?, al cual se encuentra la finca, ¿verdad? Entonces, incluso, ¿verdad?, para ver cambios a largo plazo, ¿verdad?, asociarlos con efectos de cambio climático, ¿verdad?, es un sitio muy, muy interesante. Perfecto. Profesor, el tiempo nos gana. Le agradezco. La vez pasada le dije que iba a volver y vea que ya volvió rápido. Ahora ya espero que vuelva pronto por acá. Muchísimas Sí, gracias. sí. No, Muchísimas con gracias muchísimo gusto. por todo y seguimos conversando. Bueno, trabajando allá en la isla, seguimos trabajando y muchas gracias por participar hoy en este conversatorio. Con mucho gusto y no, para mí es un placer enorme poder ser parte de esta dinámica, de esta actividad tan positiva, ¿verdad? Que usted lidera y pues bueno, muy motivado también y entusiasmado, ¿verdad? Con la idea de poder desarrollar estas investigaciones. Excelente, profe. Ahí. Muchísimas gracias y un gusto No, saludarlo, un a gusto ustedes, verlo y nos vemos. efectivamente. Hasta luego. Hasta luego.